Si alguna vez quisiste llevar el estilo auténtico y rebelde de Maritza Pía Spirito, este video es para vos. Sí, finalmente les traigo el video que tanto me pidieron. La verdad es que me siento muy feliz por todo el apoyo que recibí. Jamás esperé que se hiciera tan viral y que mis videos tuvieran más de 10.000 visualizaciones. Estuve leyendo todos sus comentarios y me hace muy bien saber que están disfrutando el contenido tanto como yo. Sé que me piden muchos personajes y realmente quiero agradecerles por ser tan pacientes. Me estoy tomando el tiempo para hacer cada video con mucho cariño y para poder hablar de cada personaje lo más detallado posible. Así que por eso, hoy vamos a hablar específicamente sobre Maritza, su físico, su estilo de cabello, sus accesorios y sus outfits. Espero que les guste mucho y que se puedan inspirar. Empecemos con la sección del cabello, que la verdad tenemos bastante de qué hablar. Como sabemos, Maritza tiene un estilo único que va muy de la mano con su actitud rebelde y su personalidad. A lo largo de la serie vimos cómo cambió su look capilar y cada uno de esos cambios tiene su propio toque característico. Así que empecemos a explorar esos looks. Primero, en la primera temporada, Maritza sorprendió a todos con su cabello rojo vibrante. Su tono es un caoba rojizo o rojo borgoña oscuro. Ese tono entre caoba y borgoña no solo resaltaba un montón en pantalla, sino que marcaba totalmente su personalidad intensa y única. Y el corte también era súper característico, bob recto a la altura de los hombros, también conocido como long bob o lob. Tiene un acabado liso y parejo, sin capas visibles y puntas definidas, que le daba un look más gráfico y marcado, muy en sintonía con su personalidad rebelde y decidida. Estuve investigando un montón para saber qué tinte exacto usaba o cuál se parecía más, porque sé que muchas quieren ese color. Así que les voy a mostrar qué número de color pueden usar si se quieren inspirar en Maritza y probar con ese look. Ese tono es el número 688 y les voy a dejar algunas referencias para que lo vean mejor, ya que no existe un número único. Les voy a mostrar algunos peinados que Maritza solía llevar y que puedes hacerte súper fácil si querés inspirarte en su estilo. El primero es un clásico que usaba un montón: el rodete con pinza. Ese peinado medio desprolijo, como hecho rápido, pero con toda la onda. Ideal para esos días en los que no sabes qué hacerte en el pelo, pero querés verte con actitud. Otro peinado que Maritza usaba y que me encanta porque tiene toda la onda es este: dos mini rodetes altos con mechones sueltos. Es un estilo súper 2000ero que ahora volvió con todo, y ella ya lo llevaba como una reina. Este peinado es ideal si querés un look más atrevido, divertido y perfecto para destacar. También algo súper simple pero que Maritza usaba muchísimo era la coleta de caballo. Así nomás, sin complicaciones, pero con toda su actitud. A veces menos es más, y ella sabía cómo lucirla sin esfuerzo. No encontré más momentos donde Maritza llevara peinados diferentes, pero les voy a dejar un video de una cuenta que me encanta, donde suben un montón de ideas de peinados con este estilo tipo Maritza. La chica que los hace tiene el pelo corto al igual que ella, y lo genial es que muestra 1000 formas de hacerlo. Y para finalizar con el tema pelo de esta temporada, quiero mostrarles algo. Si no tenés ganas de hacerte 1000 peinados pero igual querés tener esa onda, te traigo algunos accesorios que puedes usar en el pelo. Maritza usaba muchas hebillas, de esas chiquititas de colores que quedan súper cancheras y le dan ese toque rebelde pero prolijo. También a veces usaba unos pomponcitos acá al lado del pelo, que le daban un aire medio tierno, muy de ella. Y para cerrar la primera temporada, algo que puedes hacer si querés sumar un detalle distinto sin cambiarte todo el pelo, es teñirte uno o varios mechones. Era algo súper común en los 2000 y quedaba buenísimo con cualquier estilo. Le daba ese toque distinto sin necesidad de cambiar todo el pelo, pero manteniendo la esencia del estilo de Maritza. Te voy a dejar algunos ejemplos para que veas cómo hacerlo, tengas el color que tengas. Ahora sí, pasemos a la segunda temporada, donde experimentó muchos cambios y estilos diferentes. Primero que nada, las rastas. Maritza nos sorprendió en el primer capítulo con algo totalmente distinto, un look que resaltaba aún más que su estilo libre y su carácter audaz. Fue algo que llamó mucho la atención porque nadie se lo esperaba, pero iba muchísimo con su personalidad. En esta etapa, su look cambió bastante y también su color de pelo. Como ven en esta imagen, su cabello se ve mucho más claro y muchas me preguntaban qué tinta usaba o cómo se llama ese color de pelo. Bueno, el tono que lleva acá es un rubio cobrizo claro. También podría describirse como un rubio dorado oscuro con reflejos cobrizos. Este tipo de color se puede lograr con tintes de la gama 7.4, rubio medio cobrizo, 8.34, rubio claro dorado cobrizo, o incluso mezclando un 8.3, rubio claro dorado, con un toque de cobre o rojizo. También es probable que se haya hecho una decoloración leve para lograr esa base clara que resalta tantos los reflejos cálidos.
Les voy a mostrar cómo se hacía una media colita que la hacía ver muy linda. Como pueden ver, la chica tiene el pelo largo, pero como siempre les digo, no importa si tienen el pelo largo o corto, porque al final todo sirve. Más adelante en la segunda temporada, Maritza dejó atrás las rastas. Su nuevo corte se llama Jack desmechado con capas largas. Este tipo de corte tiene varias capas irregulares, conserva largo en la parte trasera y da una apariencia desenfadada, con textura y volumen. Es menos extremo que un mulet tradicional, pero mantiene cierta rebeldía. Y si prestan atención, se dejó algunas rastas sueltas en los costados, como para no perder del todo ese toque tan propio de ella. Si bien su look ya no era tan jugado como al principio, seguía fiel a su ausencia rebelde, combinando ese corte con outfits más relajados pero igual de expresivos. Así que ya sea con su cabello color rojo, castaño o con rastas, siempre mantuvo una forma única de llevar su estilo, acorde con su personalidad y actitud. ¿Cuál es tu look favorito de Maritza? Déjamelo en los comentarios. Sigamos con mi parte favorita de ella, que son los accesorios. Los accesorios eran una parte clave del estilo de Maritza y le permitían expresar su personalidad con libertad. Uno de los elementos más distintivos eran los lentes, que usaba incluso sin necesidad, solo para darle un toque especial a sus looks. Solía elegirlos con marcos llamativos y en colores como rojo, amarillo o transparente, combinándolos según su outfit o simplemente para romper la monotonía del uniforme. Aunque no era fan de recargarse con joyas, Maritza usaba anillos grandes, generalmente de metal o con diseños originales que le daban un aire alternativo. También llevaba relojes, casi siempre con diseños poco convencionales, aportando un toque urbano y personal. Otro accesorio que aparecía ocasionalmente eran las gorras y boinas, que usaba sobre todo fuera del colegio. Las gorras le daban un toque más relajado, mientras que las boinas reflejaban su lado artístico y creativo. En todos los casos, sus accesorios no solo complementaban sus conjuntos, sino que hablaban por ella. Eran una extensión de su actitud rebelde y única. Y así como sus accesorios hablaban por ella, sus outfits terminaban de definir ese estilo único, rebelde y auténtico que la caracterizaba. El estilo de Maritza Pía Spirito es difícil de encasillar en una sola etiqueta, y eso es justamente lo que la hace tan especial. Tiene una mezcla muy marcada de lo Y2K con prendas icónicas de los 2000, sumado a toques punk pop y un aire boho por momentos. Cada prenda que usaba parecía gritar rebeldía, pero también autenticidad. No era raro verlas con jeans tiro bajo, tops ajustados, estampas llamativas o accesorios enormes, y todo eso sin perder su esencia. A veces iba más rockera, otras más femenina, pero siempre con ese sello tan personal que la diferenciaba del resto. Si hay algo que caracterizaba muchísimo a Maritza, eran sus pantalones. Rara vez usaba algo básico, siempre apostaba por jeans con personalidad. Lo más característico eran los de estilo acampanado o wide leg, que no solo estaban súper de moda en los 2000, sino que además le daban ese aire relajado pero con mucha actitud. Maritza sabía cómo llevar ese tipo de prendas y combinarlas para marcar diferencia en cada cena. Y no se limitaba con el clásico azul jean. También se animaba a usar jeans de colores como rojo, verde o incluso tonos más vibrantes, que hacían que sus looks destacaran aún más. Era muy fan de los pantalones estilo cargo, sobre todo en tonos oscuros como el gris o el verde militar, que reforzaban su estética rebelde. Y algo muy importante, siempre tiro bajo, nada de tiro medio o alto. Esa elección marcaba mucho su época y potenciaba su figura, especialmente cuando los combinaba con tops ajustados o cortos, logrando un contraste muy característico en ella. Pasamos así a las remeras o camisetas como se dice en otros países, una parte clave del estilo de Maritza. Era fan de los colores vivos, nada de tonos apagados ni neutros. El negro solo aparecía en contadas ocasiones y generalmente cuando quería mostrar su lado más rockero. En la mayoría de sus looks llenaba la pantalla con prendas súper coloridas, destacando especialmente los tonos rojos y verdes, que usaba con muchísima frecuencia. Casi siempre optaba por remeras estampadas, con dibujos, frases o diseños llamativos que captaban la atención de inmediato. Le encantaban las prendas cortas o ajustadas, y combinaba con sus infaltables jeans acampanados o cargo tiro bajo, logrando ese equilibrio perfecto entre lo entallado arriba y lo suelto abajo. Este contraste no solo resaltaba su figura, sino que también mantenía esa esencia rebelde, divertida y segura de sí misma que la definía en cada escena. Y algo que me encanta de ella es que no seguía ninguna teoría del sándwich ni reglas de combinación estrictas. Se ponía lo que la hacía sentir cómoda, fuerte y auténtica. Esa seguridad que transmitía con su ropa es lo que la hacía tan única. Maritza no seguía reglas al vestirse y justamente ahí está la magia de su estilo. Su ropa hablaba por ella, reflejando su personalidad intensa, segura y sin miedo a mostrarse tal como era. Nos enseñó que no hace falta encajar para destacar,
y que ser auténtica siempre va a ser lo más poderoso que podamos llevar puesto. Y bueno, eso fue todo sobre los outfits de Maritza. Ojalá te haya servido para inspirarte, para animarte a probar algo nuevo o simplemente para recordar lo icónica que fue. Lo importante es que, como ella, te vistas como te sientas más vos, sin importar si combina o no. Porque al final, lo que hace especial un look no es la ropa, sino la actitud con la que lo llevas. Ella es una inspiración total para animarnos a vestirnos como realmente queremos, sin seguir tantas reglas y simplemente siéndole fieles a nosotras mismas. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.